La idea del regreso del general Leonardo Márquez sufrían a quienes defendían la ciudad de Querétaro. Y más con las constantes acciones de los republicanos que hacían más tortuoso la permanencia del sitio. El emperador tenía la fe que regresará con pertrechos de guerra y más los refuerzos traídos desde la Ciudad de México y Puebla y más aún con la caballería austriaca. Sus generales, entre ellos Miramón, Castillo y Ramírez de Arellano, mostraban el disgusto de seguir esperando a Márquez. Lo aconsejaron que se escapara con todo su ejército, pero el emperador siguió mostrando la confianza depositada al Tigre de Tacubaya. El general Miguel Miramón ordenó al coronel prusiano Príncipe Félix de Salm-Salm que enviara a alguien para que saliera de Querétaro y escapara de la vigilancia de la República, y buscará al general Márquez o averiguará su paradero. Dicha tarea la envió a un soldado francés de origen alsaciano, y lo prometió de darle una buena paga. El valiente soldado salió la noche del 20 de abril. 2 días después apareció un clérigo que apareció de frente del emperador que confirmó que lo había sido derrotado Márquez en Puebla y México. Tal noticia abrió los ojos de los presentes. La noticia había despertado el enojo de los generales que ya lo habían considerado como traidor a Márquez. Pero Maximiliano tenía todavía la esperanza del regreso de Márquez. El día 24 de abril abrieron fuego al convento de la Cruz, donde estaba el emperador Maximiliano y algunos de sus generales y oficiales. Salió ileso. El 25 de abril, el soldado francés había regresado en las líneas imperiales, llegó confirmando que Márquez habría sido derrotado a principios de mes. El oficial cuenta cuando escapaba rápidamente lo habían capturado y fue conducido a un cuartel general. Ahí también le dieron la revelación que los republicanos no estaban de emprenderse un nuevo ataque. Con este informe el emperador dio la orden de manifestarse un plan de escape. Todo el día del 26 de abril fue para planear un asalto y posteriormente la tan ansiada salida. Romper toda la línea sur era el objetivo de los imperiales. Las baterías de artillería ubicadas en los puntos de la Casa Blanca, la Alameda y el barrio de San Francisquito. La posición de la caballería en la izquierda conformada por las cuarta y segunda de lanceros. Por la derecha la infantería compuesta por los Cazadores de México y el Batallón de Guardias Municipales de México. Una fuerza de infantería y artillería por el general Severo del Castillo que tenía el objetivo de hacer un ataque de distracción en la dirección del cuartel general de Escobedo. Y por último una brigada extra del general Ramón Méndez en la posición izquierda. La posición republicana era complementada por 17 batallones, varias brigadas y divisiones. Ubicada en lo más alto del Cerro del Cimatario. Esta fuerza era liderada por el segundo jefe republicano, el general Ramón Corona, líder del Ejército de Occidente. En aquel momento no se encontraba en su posición, dejando sin un plan de respaldo o alguien encargado. Dejando vulnerable el liderazgo de la línea defensiva. A las 4 de la madrugada del 27 de abril de 1867. Abrieron fuego de artillería toda la línea imperial, debilitó la defensa republicana al mando de los generales Benigno Canto y Nicolás Regules. Al mismo tiempo comenzó el despliegue de fuerzas del general Severo del Castillo hacia la hacienda de Calleja y la Garita de México, que prontamente se va a paralizar por la resistencia republicana que estaba en la zona. Regresando al Cerro del Cimatario, Miramón ordenó la carga de caballería a la par con la infantería. Empiezan a subir la cima. El mayor Ernesto Pittner, de origen austriaco, toma la primera línea enemiga y toma una batería de 15 cañones y 7 estandartes. Los imperiales toman cuanto municiones, armas, artillería y prisioneros. Comienza el saqueo y el caos dentro de las filas republicanas, la mayoría del ejército deserta. Varios generales se retiran sin ordenar a sus batallones, sin disparar tan solo un tiro. La gravedad del pillaje sería costoso: 20 cañones, parque y armas y una gran cantidad de prisioneros de 546 soldados liberales, incluidos 21 oficiales. Cuando se dio la noticia del inicio del triunfo inicial, el emperador Maximiliano llega a la hacienda del Jacal junto con el príncipe Salm-Salm, el coronel Miguel López y los húsares austriacos. Se reúne para hablar y discutir con Miramón sobre el próximo ataque. Esta era la oportunidad de oro de fugarse y romper el sitio. Justo en ese momento se habla en la próxima jugada imperial.
Miramón persuade a Maximiliano de quedarse en la ciudad, con la seguridad de podrá vencer completamente al ejército de Benito Juárez. Maximiliano, maravillado por sus palabras, le deposita toda su confianza hacia él, cuyo tiempo valioso se había perdido. Miramón no evoluciona la jornada de triunfo, no ordena marchar con el emperador o no aparece como auxilio a Castillo, que tenía dificultades. El príncipe Félix de Saint-Saëns denuncia en sus memorias la incompetencia del joven general por el exceso de confianza que ganó en aquel momento. El entusiasmo temprano del triunfo nubló las claras advertencias. Méndez moviliza su contingente hacia la izquierda para proteger la posición. Mariano Escobedo, al saberse de la cual fue lo catastrófico era en la línea sur, envía rápidamente a sus cazadores de Galeana al frente, envía al general Juan Díaz de León con sus cazadores de San Luis a defender el punto atacado por Castillo. También envía paralelamente la total recuperación de las líneas perdidas del Cimatario por el general Sosthenes Rocha, que tome los de sus 2 de los 4 batallones y que conduzcan al combate. Regresando al escenario principal, un gran convoy de municiones y pertrechos de guerra que era custodiado por el general Ramírez de Arellano se estaba dirigiéndose para resguardarlo dentro de su línea. De pronto llega la caballería republicana, eran los cazadores de Galeana, que eran comandadas por el coronel Juan Doria. Arremete a los imperiales y recupera el parque recién robado. El emperador, al darse cuenta de la acción, envía al regimiento de dragones de la emperatriz a las órdenes del coronel Pedro González a recuperarlo, igualmente con cuerpo segundo y cuartos de lanceros. Los cazadores de Galeana con rifles americanos disparaban haciendo un fuego nutrido que hacían bajas enormes. Un oficial de artillería imperial lo describía la escena. En aquel momento nuestras pérdidas fueron crueles, los hombres caían como moscas. Los malditos rifles de 16 tiros y una posición dominante daban al fuego de los republicanos tal superioridad que el general Miramón mandó a nuestros batallones retroceder en buen orden, paso a paso, sosteniendo el fuego, haciendo bajas de 40 jinetes del regimiento, aunque la percepción republicana considera que el enfrentamiento entre los cazadores y el regimiento de la emperatriz era igualitario. Además, que Rocha tuviera tiempo en llegar al incorporarse el batallón de los supremos poderes del coronel Pedro Yepes y el primer de batallón de línea del coronel José Montesinos. En este énfasis lo resalta en una conversación entre Rocha y Escobedo analizando el panorama. En su marcha del general Sosthenes Rocha tomaría los 2 batallones tercero y sexto de línea. Al llegar en el lugar, el regimiento de la emperatriz empezó a retroceder. Entonces Miramón envió 2 brigadas, tanto de infantería y caballería, por el camino entre la Casa Blanca y el cerro, y una tercera como de reserva. Los refuerzos traídos por los imperiales afectaron la defensiva juarista. Los cazadores de Galeana retrocedieron, procedió Rocha en restablecer en orden y abrir fuego. A la espera que llegaban más refuerzos, decretó que se forme el primer batallón y disparar fuego. Obligó Rocha a los cazadores de Galeana a atacarse al flanco izquierdo del regimiento de caballería, lo que provocó el repentino y brusco pánico en las tropas del enemigo. Comenzando a desestabilizar las filas imperiales, el emperador Maximiliano empezó a verse que su ejército empezó a huir del caos. Desvainó su espada, quiso motivar a la tropa, pero el resultado fue infructífero. Los soldados del imperio retrocedían, caían prisioneros, muertos, y incluso los liberales mataban a los heridos. Una alfombra de cadáveres yacían sobre el campo de batalla. Aunque las líneas de artillería imperiales llenaban de estragos en las filas republicanas. Otra complicada etapa sería que los liberales empezaban a escasear la munición, ya que habían disparado 14.000 cartuchos. Esto los hizo notar los coroneles Yepes y Montesinos a Rocha. Pero también estaban disponibles los batallones tercero y sexto. Rocha los ordenó que atacasen con la bayoneta. Los mandó a destinar a la Casa Blanca que atacasen de una posible entrada a la ciudad, pero fue inútil. El fuego de artillería imperial que lideraba el general Manuel Ramírez de Arellano los detuvo. Su fuego nutrido destrozaba las filas de los soldados de la República. El general Mariano Escobedo envió la orden a Rocha de retroceder y poner orden en la línea recién recuperada del Cimatario. Así terminaba la batalla del Cimatario a inicios del día del 27 de abril de 1867. El enfrentamiento entre imperiales contra los republicanos sería mortales en cuanto a bajas.
250 soldados caídos del imperio de Maximiliano que registra el príncipe Félix de Saint-Saëns. Casi de la misma cifra hacia los republicanos, pero contando más de 10.000 deserciones y material de guerra perdido, pero no perdieron el control y pudieron recuperar la línea, solamente la pérdida fue de material de guerra. En la parte imperial, el botín de guerra obtenido en la jornada subió enormemente la moral a los soldados del imperio, pero no sus jefes, que consideraron como una rotunda derrota sobre su plan de salida que condenarían unas cuantas semanas que terminaría en el Cerro de las Campanas.